Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Hoy es 27 de marzo de 2026 y el Grupo de Políticas Públicas tiene el honor, el privilegio de tener con nosotros a Manuel José Cepeda, quien nos va a hablar de los aspectos jurídicos y políticos de las iniciativas o de una iniciativa vigente de una asamblea constituyente convocada por medio de firmas. Manuel José, mil gracias por haber aceptado esta invitación. Muy contentos de tenerte con nosotros, con mucha expectativa. Y adelante, por favor. Muchas gracias, Armando, por la invitación y muchas gracias a todos los que están presentes en vísperas de Semana Santa, escuchando pues este debate que vamos a iniciar. Eh, pues el tema, como muy bien lo anotas, es el de la iniciativa de Asamblea Constituyente por firmas, que está ya en curso. Ya el comité promotor fue constituido el 30 de enero de este año y se están recogiendo firmas para proponer una asamblea constituyente. Aunque es una iniciativa ciudadana, ha sido de conocimiento público que esta ha sido también promovida por el gobierno, por diferentes ministros y exministros. Y hace un mes más o menos, el propio presidente Petro firmó eh, la hoja para respaldar esta iniciativa ciudadana de Asamblea Constituyente. O sea que es una fórmula mixta impulsada por el gobierno, pero con un comité promotor compuesto por ciudadanos. Ya me referiré a quién es el vocero y quiénes están detrás. Mm, bueno, para analizar este tema en su dimensión política, pero principalmente jurídica, quería estructurar la conversación y la presentación inicial en cuatro grandes temas. El primero, pues, el elemento político fundamental que puede llevar a que esto avance o simplemente muera. Segundo, el marco jurídico y las etapas que debería cumplir este proceso. Tercero, las características de la iniciativa, porque ha habido varios proyectos, pero el que fue finalmente registrado ante la registraduría y el que es respaldado por firmas, pues tiene ya unos rasgos que vale la pena conocer. Luego me referiría a los problemas y los riesgos que envuelve esta iniciativa y terminaría con unas conclusiones rápidas. Eh, Entiendo que después iremos a preguntas y comentarios, pero si en algún momento alguien quiere interrumpir y hacer una pregunta, con muchísimo gusto. Empiezo por resaltar que, por supuesto, la variable política clave para saber si este proceso avanza y avanza con fuerza es quién gana la presidencia de la República. Hasta ahora todos los candidatos se han opuesto a la Asamblea. Iván Cepeda no se ha opuesto radicalmente, ha usado un lenguaje para distanciarse, pero sin duda este proceso es uno con Iván Cepeda en la presidencia y es otro sin Iván Cepeda en la presidencia. Entiendo que la posición adoptada por Iván Cepeda es la de que va a promover acuerdos políticos. Esos acuerdos políticos versarían sobre unos temas y posteriormente ensayaría desarrollar esos temas sin necesidad de una asamblea constituyente. Pero en el evento de que no sea posible desarrollar esos temas por las vías de acto legislativo o de ley, retomaría el tema de la Asamblea. Al mismo tiempo, Juan Fernando Cristo, después de apoyar a la candidatura de Iván Cepeda, expresó manifiestamente su desacuerdo con la Asamblea Constituyente y considera que debe haber acuerdos, pero para afrontar unos problemas de inseguridad, los problemas de salud, los problemas fiscales, y públicamente dijo que la campaña de Iván Cepeda no estaba recogiendo firmas. Pero en todo caso, el tema de la Asamblea Constituyente es relevante en ese sector y ahí es donde está el quid político del asunto. Yo no veo que si se avanza recogiendo firmas no se vayan a poder recoger las firmas. Hemos visto que a nadie le niega una firma a un precandidato, mucho menos a una iniciativa de esta naturaleza. Por supuesto, un comité promotor puede desistir en cualquier momento,
No creo por la naturaleza de ese comité que eso vaya a ocurrir, ya me referiría a las características del comité promotor. Eh, en el evento de que se recojan las firmas, la otra variable política fundamental es si se logran las mayorías en el Congreso. En este caso se requiere una mayoría absoluta, tanto en Senado como en Cámara. Y en el evento de que se logre esa mayoría, es necesario un amplio apoyo ciudadano, porque la Asamblea Constituyente no la convoca el Congreso mismo, sino que la convoca el pueblo en una votación. Y ahí hay unas reglas para decidir si en efecto el pueblo ha convocado o no la asamblea, a las cuales me referiré posteriormente. Esos son como los elementos claves en un proceso que requieren una movilización política enorme, pero no imposible. Y claro, está el tema adicional final y es quiénes pueden ser candidatos a esta asamblea. En el proyecto que está en curso no hay reglas al respecto, o sea, es un proceso muy amplio. Nada impediría que expresidentes de la República se lanzaran. El propio Gustavo Petro podría ser candidato, como ocurrió en la Asamblea Constituyente de 1991, cuando un expresidente, el doctor Misael Pastrana Borrero, fue cabeza de lista del Partido Social Conservador. Eh, Quiero referirme particularmente a lo que me parece que sí son los temas jurídicos más complejos y más relevantes. El primer punto que me parece fundamental es el de por qué está Colombia pendiente de un proceso de asamblea constituyente propuesto por ciudadanos. Eso es muy raro. En ningún país del mundo, en una democracia de las conocidas, es posible proponer una asamblea constituyente por firmas. Eso es muy extraño. En algunos estados federados norteamericanos eso es posible, pero a nivel estatal, no a nivel nacional. Usualmente un proceso para conducir a una asamblea constituyente requiere de iniciativas de tipo político que comprometen o al Ejecutivo o a un grupo de parlamentarios. Iniciativa ciudadana para una asamblea constituyente es muy extraño. ¿Por qué tenemos eso en Colombia? Bueno, por lo que fue el proceso de la séptima papeleta. Por fortuna, el gobierno, aunque coqueteó con la idea de una octava papeleta, o el nombre que le quisiera poner, abandonó esa idea de un proceso informal. En 1990 y 1991 tuvo que usarse ese proceso informal porque no existían unas reglas de juego expresas en la Constitución. Sin embargo, ahora en la Constitución del 91 sí está prevista la posibilidad de convocar una asamblea constituyente. Y esa es la razón por la cual estamos en esta situación. En 1991 no se quiso petrificar la Constitución, se establecieron múltiples mecanismos de reforma a la Constitución, se han adoptado muchas reformas a la Constitución. Las iniciativas de los constituyentes para que no se tocara la Constitución durante un periodo, por ejemplo, que no pudiera ser reformada la Constitución del 91 en 7 años, fueron derrotadas. El gobierno se opuso expresamente a ese tipo de propuestas y entonces tenemos un sistema abierto en materia de reforma constitucional. El régimen actual para una asamblea constituyente está expresamente en el artículo 376 de la Constitución y en dos leyes estatutarias que regulan la materia de los mecanismos de participación, una de 1994 y otra del año 2015. La posibilidad de reformar la Constitución por vía de asamblea constituyente solo fue propuesta por el gobierno Gaviria, digamos, ningún proyecto de los miembros de la Asamblea Constituyente contemplaba la posibilidad de que hubiera una nueva constituyente. Es obvio, a los delegatarios pues no les gusta que haya luego una asamblea constituyente que les cambie la constitución en la cual están trabajando. Pero el gobierno sí consideraba importante regular la materia, precisamente para controlar los riesgos y establecer unas etapas claras en este proceso. El actual artículo de la Constitución sobre el tema viene de la Comisión Codificadora. Lo que aprobó la plenaria de la Asamblea Constituyente en primer debate fue muy enredado, tenía unos aspectos contradictorios y entonces le correspondió a la Comisión Codificadora que sesionó después del primer debate de la Asamblea redactar una norma y básicamente la norma sigue las etapas de lo que fue el procedimiento que se utilizó en 1990 y 1991 para la convocatoria de una asamblea. De manera muy significativa, la comisión codificadora suprimió
la posibilidad de que la Asamblea Constituyente, iniciada por ciudadanos, se saltara el paso de la consulta al pueblo. En lo aprobado en plenaria en primer debate se decía que cuando una asamblea constituyente fuera propuesta por firmas, no era necesario preguntarle al pueblo si quería o no convocar una constituyente. Eso fue suprimido en la comisión codificadora y entonces, así el procedimiento que se siga sea por firmas, es obligatorio luego de aprobada la ley y de convalidada por la Corte Constitucional, preguntarle al pueblo si convoca o no una asamblea constituyente. Es el pueblo el que toma esa determinación. Ese es un punto fundamental porque cuando me refiero a las etapas vamos a ver cuál es la secuencia que debe seguirse. Pero en esencia, a la pregunta esencial, pregunta básica, perdón, el hecho de que esta asamblea esté siendo impulsada por ciudadanos hace que los requisitos sean más laxos, más flexibles. La respuesta es no. Se mantienen los mismos requisitos y las mismas etapas. ¿Cuáles son estos? Lo primero es que es necesario registrar un texto formalmente ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Eso ya ocurrió y fue aprobado por la Registraduría el 30 de enero de 2026. Allí mismo se constituyó un comité promotor de esta iniciativa. Ese comité está compuesto principalmente por líderes sociales. El vocero del comité promotor es un líder indígena muy reconocido, Armando Guayurí, que es un líder guayú, fue presidente de la ONIC en 1997, ha tenido un liderazgo importante en La Guajira y en otros lugares del territorio, así como en iniciativas indígenas a nivel nacional, y más recientemente participó en la implementación de los acuerdos de paz con las FARC y cumple un papel muy importante en el seguimiento y la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Armando Uyuri es el vocero del comité promotor. El segundo del comité promotor es Carlos Alonso Rosero, que es un reconocido líder afrocolombiano que fue ministro de la Igualdad a inicios de 2025, le renunció también tempranamente a ese cargo y actúa como líder afrocolombiano en ese comité promotor. Y los que siguen son también líderes, digamos, de grupos étnicos o de lo que se denomina el campesinado. Ese comité tiene 6 meses para recoger firmas hasta llegar al 5% del censo electoral. Eso más o menos son 2.065.000 firmas. No es un nivel muy elevado. En el evento de que recojan las firmas, en ese número, seguramente lo harán en un número mayor, estas deben ser entregadas no al Congreso, sino a la registraduría. Y la registraduría tiene 45 días para validar que están bien recogidas. Hay unos requisitos formales, pero son fáciles de cumplir. Puede hacer esa validación por muestreo. Y en el evento de que se hayan recogido este mínimo de firmas, el proyecto de ley de convocatoria a una consulta para que el pueblo decida si convoca una asamblea es presentado ahí sí al Congreso de la República. El Congreso tiene que aprobar ese proyecto de ley. Si desea hacerlo, no está obligado a hacerlo, pero si decide aprobarlo, debe hacerlo por mayoría absoluta de miembros y no puede modificar lo esencial del proyecto. Cualquier modificación debe ser, digamos, contar con el visto bueno del vocero del comité promotor, que indicaría que no se ha tocado la esencia del proyecto. Mayoría absoluta, pues no es tan fácil de conseguir, pero es posible. Ustedes que conocen muy bien cuál fue el resultado de la votación para Senado y para Cámara el 8 de marzo, pues estarán haciendo cuentas. Algunos creen que sí estaría cerca eh, el pacto histórico de construir alianzas para aprobar esta iniciativa. Otros consideran que no, podemos mirarlo después, pero lo importante es que se requiere mayoría absoluta de los miembros, tanto en Cámara como en Senado. Después de aprobado el proyecto, en el evento de que lo sea, debe ser enviado automáticamente a la Corte Constitucional para que ésta controle la constitucionalidad del proyecto de ley.
antes de que sea sometido a votación popular. Y la Corte tiene tres grandes preguntas a resolver. La primera es, ¿se ha seguido el procedimiento previsto en la Constitución y en la ley de manera adecuada y se cumplen los requisitos de tipo formal, llamémoslo así? Primera pregunta. Segunda pregunta, que es conexa con esta y que se deriva del caso de la segunda reelección presidencial, que también fue un proceso por firmas, pero esta vez para convocar un referendo. Las reglas de financiación de estas iniciativas fueron respetadas o no, porque hay unas reglas que deben ser cumplidas y que el Consejo Nacional Electoral, al igual que la registraduría, verifican, pero principalmente el Consejo Nacional Electoral. Eso no impide que la Corte Constitucional también se pronuncie sobre el respeto a esas reglas de financiación de esta actividad política. Y el tercer gran tema es si se están respetando las reglas sobre competencia de la Asamblea. Ese es un punto crucial porque la jurisprudencia, tanto el texto de la Constitución como la jurisprudencia de la Corte Constitucional indican que la competencia de la Asamblea puede ser limitada o ilimitada. En este caso, cuando me refiera a las características de este proceso, voy a mostrar por qué hay ambigüedad en esa materia. El otro punto fundamental en el evento de que la Corte Constitucional considere que es constitucional la ley que convoca al pueblo a la consulta, es que es necesario permitir que el pueblo se pronuncie en una consulta popular dentro de los 2 a 6 meses siguientes al fallo de la Corte Constitucional. Para que se entienda que el pueblo ha aprobado la convocatoria de una asamblea constituyente, se requiere mínimo la tercera parte del censo electoral aprobando la convocatoria. No importa el nivel de participación, pero se requiere que vote sí la tercera parte del censo electoral. Eso en este momento son 13.760 y pico mil ciudadanos. Si se logra esa votación, se entiende que ha sido convocada la asamblea. Y lo que viene después es una elección de delegatarios, también dentro de los 2 a 6 meses posteriores a la promulgación de los resultados de la consulta. Y esa elección esa elección de delegatarios no puede coincidir con ninguna otra elección. Sin embargo, en este proyecto que está en curso por firmas, no se fija un parámetro para esta fecha. Está muy abierto y probablemente lleve a que sea el presidente, en el evento de que lleguemos a esta etapa final, quien por decreto indique la fecha dentro de estos rangos que he mencionado. Este fue el mismo proceso que se siguió en 1990-1991. Hubo una primera iniciativa ciudadana, llamémosla así, que fue la séptima papeleta. Después hubo un tarjetón el 27 de mayo en la elección presidencial. Ahí sí coincidió con una elección y se entiende que esa fue como la consulta en la cual las personas, la mayoría de votantes, votaron a favor de la convocatoria de una asamblea constituyente. Luego vinieron los acuerdos políticos y el 9 de diciembre se hizo la convocatoria y elección de los delegatarios de la asamblea constituyente. O sea, también hubo un proceso en diferentes etapas que han sido más o menos desagregadas de la forma que he indicado en el actual artículo de la Constitución. ¿Cuáles son las características de esta iniciativa que está en curso? Lo primero que hay que notar es que es una asamblea constituyente significativamente más grande que la que se hizo en 1991. Se prevén 125 delegatarios. De esos 125 delegatarios, 83 serían elegidos por circunscripción nacional, con una regla de paridad de género en las listas, no en el resultado, y 42 serían elegidos por circunscripciones especiales, por lo que podríamos denominar los estamentos sociales. ¿Cuáles son las reglas de juego para la elección de esos 42 delegatarios por circunscripción especial? No sabemos. El proyecto dice que se hará por la reglamentación que se expida, lo cual plantea una primera intervención del Ejecutivo en las reglas de juego de composición y elección de esta Asamblea.
Esos estamentos sociales, según este proyecto, están compuestos por 8 afrocolombianos, 8 indígenas, 8 campesinos, 16 por las circunscripciones de paz que vienen del acuerdo de paz y 2 residentes en el exterior. Después me referiré a esta composición tan extraña. Luego hay un punto fundamental de este proyecto, y es una característica muy preocupante, y es que la competencia de esta Asamblea Constituyente no está limitada por unos temas específicos. Si ustedes recuerdan, cuando se hizo la constituyente del 91, el presidente Gaviria, antes de tomar posesión, el 7 de agosto de 1990, inició un proceso de acuerdos políticos con las principales fuerzas representadas en el Congreso que hubieran rechazado expresamente el uso de la violencia política como instrumento de acción política. Eh, por eso, en ese momento, el Partido Comunista no participó en los acuerdos porque no hubo una declaración formal de rechazo. Sin embargo, todos los demás participaron, incluida la Alianza Democrática M19, que había firmado la paz durante el gobierno del presidente Barco, precisamente en marzo de 1990. Entonces, hubo unos acuerdos políticos que fijaron el temario de la Asamblea. Esto se hizo por diferentes razones, no viene al caso de tenerlos, pero lo fundamental es que había una agenda, se sabía para dónde íbamos, a dónde podríamos más o menos llegar. Eh, Aquí no, aquí no hay agenda, no hay temario, no hay ningún elemento que permita especular siquiera hacia dónde va esta asamblea. Lo que hay son unas referencias a lo que debe ser respetado. Y el proyecto dice que deben ser respetados los tratados de derechos humanos, el derecho internacional humanitario, el jus cogens y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, hay que respetar unos referentes externos de derecho internacional. Esos son muy amplios. Después podemos detenernos en lo que eso significa y si realmente hay un límite o no. Luego hay una prohibición, es lo que se llama la prohibición de retroceso. Es decir, en materia de derechos, eh, es posible avanzar, ampliar el alcance de los derechos, pero hay algunos que sostienen que no es posible retroceder en el alcance y el ámbito de protección de los derechos. Aquí expresamente se dice que está prohibido retroceder en la protección de los derechos económicos, sociales y culturales y también en la protección de los derechos adquiridos de indígenas, afros, roms y campesinos. Luego hay un parágrafo que hace una alusión general al Estado de Derecho, a la democracia constitucional, a la dignidad humana, pero cuando ya se va a la pregunta que sería planteada, sometida a votación en la consulta, allí no hay ninguna referencia al derecho, al Estado constitucional, a la democracia constitucional, al Estado de Derecho, a la dignidad humana. No hay ninguna referencia a eso. Lo que hay son unas referencias genéricas a prohibición de retroceso en tratados y en derechos. La asamblea duraría 3 meses, según este proyecto. Esos son los rasgos esenciales de la asamblea. ¿Qué problemas y riesgos quisiera resaltar rápidamente? Y después podemos discutirlos. El primero de ellos es que el proyecto no contempla cuál es el sistema para elegir a los delegatarios. Es un tema fundamental. En 1990 y 1991, esa fue la decisión clave. El Congreso se elegía por circunscripciones territoriales, como sabemos, y la decisión fue que la Asamblea se elegiría por circunscripción nacional. Esa fue una decisión fundamental que cambió totalmente la composición de la Asamblea. En este caso, no se dice cómo será elegida el sistema electoral para la elección de la Asamblea. Se habla que unos serán elegidos por circunscripción nacional, los primeros que mencioné, pero no indica cuál es el sistema electoral. Se aplicará un sistema electoral
de representación proporcional, se aplicará el sistema de cociente y residuos, se aplicará el de la cifra repartidora, se aplicará un sistema electoral con bonificación para el partido mayoritario para que pueda tener mayoría en la asamblea, en fin, hay múltiples sistemas electorales y no se dice nada sobre esas reglas de juego para traducir votos en delegatarios. Tampoco se dice nada sobre si es por voto preferente, si es por lista cerrada, y cuáles son las implicaciones de que se escoja uno u otro, si esa decisión la toma un partido, si, en fin, está totalmente indeterminado el sistema electoral. Y eso es grave porque ahí se juega todo. Puede haber una elección por circunscripción nacional, pero con un sistema electoral que lleve a premiar las mayorías y a castigar a las minorías o viceversa. Mm, Esto es complicado desde el punto de vista político, por razones obvias, pero también desde el punto de vista jurídico, porque la Constitución dice que es proyecto de ley debe indicar cuál es cómo se integrará, cuál será la composición de la Asamblea. Eso no se refiere solo al número de legatarios, sino también al sistema electoral para traducir votos en sillas en la Asamblea. Y la ley 1757 de 2014 que rige el tema también indica que la ley debe regular expresamente el sistema para elegir, cierro comillas, a los delegatarios. Luego hay un primer problema grave políticamente y también desde el punto de vista constitucional, un desafío para la Corte Constitucional en el evento de que esto llegue así a la Corte. En un proyecto que circuló como borrador, pero no en el proyecto que está siendo objeto de apoyo ciudadano, se decía que el sistema electoral será fijado por el presidente de la República mediante un decreto, lo cual sí era un exabrupto absoluto y esa parte fue suprimida del proyecto que está en curso, pero quedó el vacío sobre las reglas de juego para traducir votos en sillas. En cuanto a los delegatarios de estas circunscripciones especiales, ya dije que el reglamento lo determinará, lo cual también es una especie de facultad para que el gobierno fije las reglas de este sistema electoral, eh, que es muy grave. A mí me parece, en segundo lugar, que estas circunscripciones especiales están siendo o se inspiran en lo que podría denominarse el corporativismo social. El corporativismo, como ustedes saben, es una forma de gobierno contraria al pluralismo que estuvo en boga eh, a mediados del siglo pasado, que estuvo vinculado a tendencias fascistas, pero el corporativismo de mediados del siglo pasado era un corporativismo relacionado con la iglesia, la industria, unas actividades de servicios, eran unos cuerpos distintos a los cuerpos que en este proyecto tienen circunscripción especial. Por eso hablo de un corporativismo social. Se refiere a indígenas, afros y campesinos. Son los únicos cuerpos como tales que aseguran una representación en la asamblea. Esto es terriblemente problemático y plantearía un tema constitucional muy difícil, que es el siguiente. El principio de soberanía, tal como lo entendemos después de la Revolución Francesa, es un principio que busca preservar la unidad de la nación o de la unidad del pueblo. Por eso, en la Constitución francesa de 1791, justo después de la Revolución Francesa, se dice expresamente que la soberanía es indivisible. Y hay muchos libros escritos sobre la indivisibilidad de la soberanía, y obviamente es muy famoso el libro de Rousseau donde analiza ese tema. ¿Qué significa que la soberanía es indivisible? Es decir, que no puede haber fraccionamientos, cuerpos
que dividan al pueblo y que lo aglutinen en facciones o sectores. Entonces habrá una pregunta muy difícil para la Corte Constitucional, y es si establecer circunscripciones especiales como las que he mencionado atenta contra el principio de la soberanía popular indivisible. En 1991, como ustedes recuerdan, hubo una sola circunscripción nacional, hubo múltiples presiones para establecer circunscripciones especiales, pero dada la naturaleza del proceso en ese entonces y el principio de indivisibilidad de la soberanía, se rechazaron esas iniciativas y eso no impidió que hubiera representantes de diferentes sectores, incluidos dos muy importantes constituyentes indígenas. Otra característica que me inquieta profundamente de este proyecto es que no establece una fecha específica o un parámetro preciso para determinar cuándo son elegidos los delegatarios de la Asamblea. Es decir, un tema de enorme implicación política está totalmente abierto a una decisión del Ejecutivo dentro de un rango de 2 a 6 meses después de los resultados de la consulta que eventualmente sea favorable a la convocatoria. Eso puede incidir en múltiples procesos y puede generar dificultades enormes que todos podrán apreciar. Un tema adicional que quizás es para mí el más grave de todos es que como este proyecto no tiene agenda, ni tiene parámetros, ni tiene principios rectores de orden temático, no hay nada que prohíba lo que se ha denominado la sustitución de la Constitución. O sea, perfectamente la Asamblea podría decir, derógase la Constitución de 1991, adóptase la Constitución de 2000, que sea, 17, 18, lo que corresponda. Y en esa nueva Constitución podrían incluirse, pues, lo que los delegatarios consideren por mayoría. Por ejemplo, nada impide, y obviamente sería un exabrupto, que se establezca una monarquía constitucional con un régimen parlamentario en Colombia. No hay nada que establezca un obstáculo a ello. O nada impediría que se avance hacia un sistema completamente federal o a un sistema donde haya espacios territoriales con dominio de las comunidades en los respectivos territorios. Nada impediría establecer unos periodos presidenciales en el evento de que se mantenga el régimen presidencial muy prolongados, porque no hay ningún parámetro que impida que ello ocurra. Obviamente los ejemplos que estoy poniendo pueden sonar extraños. Entonces voy a referirme a 3 temas que no me parecen tan extraños, que han estado en el aire y que inclusive estuvieron jugando en la Asamblea Constituyente del 91. El primer tema, que no estaría excluido por los tratados internacionales, es el de conceder perdón por cualquier delito, incluso un delito común sin ninguna limitación. Es decir, en el régimen actual solo puede haber amnistías, indultos para delitos políticos y conexos. Pero así no es en otras partes del mundo y así no es en otras constituciones muy respetadas. Y los tratados internacionales no se refieren exclusivamente a delitos políticos para efectos de conceder cualquier forma de amnistía, indulto o perdón. Esto es de suma gravedad por el contexto que estamos viviendo y por los antecedentes que ustedes conocen muy bien en relación con el narcotráfico, organizaciones criminales, paz total, pacto de la picota. Bueno, en fin, la lista es interminable sobre los riesgos que se ciernen ante esta posibilidad abierta. Hay que recordar que en la Asamblea Constituyente del 91 hubo múltiples intentos de que se consiguiera indulto o alguna forma de perdón a los narcotraficantes.
y por fortuna lograron ser detenidos. Piruetas jurídicas muy astutas que no pasaron. Sí pasó la prohibición de la extradición, podemos referirnos a eso y a las razones correspondientes. Pero este tema no es un tema teórico, es un tema absolutamente relevante para el contexto colombiano, con unas implicaciones gravísimas que a ninguno de nosotros se nos escapa. Segundo tema que ha estado rondando en Colombia, el tema del periodo presidencial y la reelección presidencial. En este caso, no habría ningún límite, tanto para modificar el periodo, prolongar el periodo o para establecer reelecciones inmediatas con límite o sin límite, porque como no hay parámetro para impedir la sustitución de la Constitución, pues no había manera de decir que una reelección consecutiva, es decir, más de una sola reelección presidencial, dos, tres reelecciones presidenciales, serían una sustitución de la Constitución, que fue lo que hizo la Corte Constitucional en el evento de la segunda reelección del presidente Uribe. Aquí no existiría un parámetro para impedir que eso ocurriera y se estableciera en la propia, en la nueva constitución que sea adoptada. Y el tercero, muy grave, es que nada impide que se establezcan unas reglas de juego que acrecienten de manera muy significativa el presidencialismo en Colombia o el poder del Ejecutivo, cualquiera que sea la modalidad de ese Ejecutivo. No hay nada en este proyecto que exija que la fuente de legitimidad sea democrática. En la tarjeta electoral que se votó el 27 de mayo de 1990, se decía expresamente que el objetivo de la Asamblea Constituyente era, comillas, para fortalecer la democracia participativa. O sea que el objetivo fundamental era mayor legitimidad democrática y fue votado por el pueblo ese principio y tenía que ser respetado por la Asamblea. Aquí no existe ningún parámetro de ese tipo, lo cual abre la puerta para derivas no democráticas. Algunos dirían con riesgos autoritarios grandes. Finalmente, hay un tema muy preocupante y es que no hay controles previstos para lo que salga de la Asamblea. En otros contextos se han establecido controles políticos. Por ejemplo, en Chile se estableció que lo que aprobara la Asamblea iba a referendo. Aquí no está previsto eso. O en Sudáfrica se estableció que el texto de constitución debería respetar un parámetro, que en ese caso fue un acuerdo político para ponerle fin al apartheid. Acá no existe una referencia expresa a ese control material. ¿Podría alguien decir que podría haber un control para evitar retroceso en la protección de derechos? Sería el único, pero de resto no existirían controles para lo que pueda venir de esta asamblea. Eh, Obviamente, lo que está detrás y lo que hemos escuchado es que se necesita un cambio en la manera, en las reglas de juego institucionales para gobernar a Colombia, porque dicen estamos en una sociedad bloqueada. Eh, yo no comparto esa apreciación, por supuesto. Yo creo que la separación de poderes no es bloqueo, es precisamente el sistema de frenos y contrapesos que impiden abusos del poder y que canalizan el ejercicio del poder. No creo que las deliberaciones en el Congreso y las votaciones que finalmente no aprueban un proyecto de ley de iniciativa gubernamental sea un bloqueo, sino es parte del proceso democrático, lo que es la función de representación del Congreso de la República. No creo que la oposición o las oposiciones que haya sean un bloqueo, es parte del juego democrático fundamental. Y cabe anotar que durante este gobierno se han aprobado varias reformas constitucionales de enorme calado que pues no han merecido la atención que me parece requieren. Menciono pues las tres que me parecen más importantes. La primera es la que creó la noción de campesinado. Los campesinos como, no como individuos, sino como colectividad, y se habla entonces del campesinado, con derechos como grupo.
De ahí que se prevea en ese acto legislativo una serie de derechos para el campesinado como grupo. Me parece bien, no estoy en contra de que se dé un paso para proteger aún más a los campesinos, ese no es el tema, sino el tema es que hubo una reforma constitucional de enorme trascendencia aprobada en 2023. Otra muy importante pues fue la creación de la jurisdicción indígena, perdón, la jurisdicción agraria que venía del acuerdo de paz, pero que tiene un cariz interesante en el acto legislativo 3 de 2023. Y ya más recientemente, en 2025, el acto legislativo 1 estableció el principio de soberanía alimentaria al reformar el artículo 65 y las consecuencias de la soberanía alimentaria. Todos estos actos legislativos confluyen hacia un objetivo muy importante, profundamente transformador, que es cambiar las reglas sobre el destino de la tierra y la resolución de conflictos en torno de la tierra. Es un cambio importantísimo en Colombia que está hasta ahora empezando a ser desarrollado y, y ya veremos con qué implicaciones. Mm. Finalmente, para concluir, quisiera cerrar con unas conclusiones. La primera es que me parece que este proceso que se ha venido siguiendo es totalmente diferente al proceso que se siguió en el 90 y en el 91. En ese entonces, la regla fundamental era que todo se hacía por acuerdo político y se respetarían los fallos judiciales. Eso ocurrió tanto en el gobierno Barco como en el gobierno del presidente Gaviria, con fallos del Consejo de Estado y fallos de la Corte Suprema. Aquí no es tan claro que pueda suceder así. Lo que hemos recibido son afirmaciones descalificando las intervenciones de los jueces como parte del bloqueo institucional. En segundo lugar, a diferencia de lo que ocurrió en ese proceso, aquí no hay una agenda, como resaltaba, un temario que oriente. Por lo tanto, no hay una manera de generar una confluencia de las fuerzas políticas ni de saber esto hacia dónde va, lo cual genera unos riesgos enormes. En tercer lugar, aquí tenemos claramente una iniciativa del gobierno que busca promover una posición gubernamental. No es un proceso para construir un consenso, no es un proceso para generar un nuevo acuerdo sobre lo fundamental, es más bien un proceso, a diferencia de lo que ocurrió en el 91, es un proceso para dividir, para generar confrontación. Mm. En 1991 se pudo decir que la Constitución no se había hecho contra nadie, que la Constitución no era una carta de batalla. En este caso, yo creo que si este proceso avanza, sí vamos a llegar a una Constitución como triunfo en una batalla política. Mm, Adicionalmente, creo que la ausencia de parámetros para controlar la Asamblea pueden llevar, como lo notaba, a una deriva autoritaria y destructiva, con unos riesgos también, no solo para la democracia constitucional en Colombia, sino para lo que pueda hacer un gobierno, porque un proceso de esta naturaleza, si es confrontacional con esta duración, pues va a llevar a que ese gobierno se pierda en el proceso de una constituyente. Como decía un colega analista de estos temas, uno no sabe cómo termina una asamblea constituyente y tampoco sabe cómo empieza. Y no sabemos si esto que estamos viendo va a tener una dinámica distinta a la que he resaltado, que sería la de los canales institucionales. No creo que se deba minimizar el riesgo, tampoco crea que se deba exagerar, estamos donde estamos, y mi llamado, sí, muy sentido es que no le dejemos todo a la Corte Constitucional, que este proceso no mm, lo dejemos en la gran capacidad y el gran coraje y la gran sabiduría de la Corte Constitucional. Es muy difícil para una Corte Constitucional
si se generan unos movimientos de esta naturaleza por una asamblea constituyente, detenerlos. Recordemos que en 1990 y 1991 la Corte Suprema, lejos de detener el proceso, lo amplió y le dio todo un respaldo con un alcance mucho mayor al original, lo cual fue bien recibido por el gobierno de entonces. Pues con esto termino este abrebocas para iniciar la conversación sobre este tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel José. A partir de este momento, Armando me ha pedido que modere la conversación y la discusión. Él está en el sur de España y parece que la temperatura es extremadamente baja y la comunicación no es muy buena, que digamos. Entonces, con la venia tuya y de todos, voy a Magnífico, magnífico, Santiago. a moderar. Entonces, un poco siguiendo la metodología que hemos tenido en estas tertulias, le vamos a dar la mano a tres personas, ¿no? Y de tres en tres te damos la palabra otra vez a ti, Manuel José, para que complementes, respondas a las inquietudes que tengan los participantes, ¿no? Entonces, Perfecto. comenzamos con Gustavo Moreno. Adelante, Gustavo. Muchas gracias por la iluminante presentación, Manuel José. Yo tengo un comentario que es muy simple. Dado que tenemos la evidencia de la maleabilidad de la Constitución, quizás en direcciones no necesariamente las deseables, como en todos esos temas del campesinado y la jurisdicción agraria y etcétera, que van en contra de las direcciones de la agricultura en el mundo de hoy, que es cada día más automatizada, automatización liderada además por la República Popular China, no exactamente por el capitalismo. El comentario es, esta es una oportunidad para de pronto revisar de verdad la Constitución, pero no a través de una asamblea. Entonces, mi pregunta es, ¿no será que la mejor estrategia es proponer que se siga un proceso de referendo con una propuesta específica de método que sea de verdad participativo para todo el país, que sea verdaderamente incluyente y que aborde los temas centrales de una constitución? Esa es la pregunta. Gracias, Gustavo. Eh, sigue Diego Pizano. Diego, adelante. Gracias, Santiago. Muy buena la presentación de Manuel José, muchas gracias. Yo quería recordar que el doctor Alberto Lleras comentaba que cuando en Colombia una empresa pública o privada entraba en problemas, mucha gente pensaba que la solución era cambiar los estatutos y eso también es aplicable a nivel nacional. Yo me pregunto si alguna de las grandes crisis que tenemos, llámese salud, energía, relaciones internacionales, la crisis fiscal, etcétera, requiere de una nueva constitución o si tenemos los instrumentos para hacerle frente a esas grandes crisis. Gracias. Gracias, Diego. Federico Rengifo. Adelante, Federico. Gracias, Santiago. Muy buena, Manuel José, la conferencia. Gracias, Yo, Federico. como mucha gente está diciendo que el riesgo real es si se elige a Cepeda. Yo pienso que esta dificilísima constituyente tiene riesgo así no se elija a Cepeda. Esa va a ser la bandera de la oposición permanentemente, sea cual sea el gobierno. Con eso van a chantajear al Congreso, como lo está diciendo ya Cepeda, que si no salen las leyes, él va entonces a ir al constituyente. Con eso van a chantajear al legislativo, con eso van a chantajear al ejecutivo y con eso van a hacer campaña durante los próximos 4 años. Yo no sé si estoy pensando un poco más allá, pero creo que esa es la bandera con la cual se va a empezar a mover la oposición y ahora con una participación importante, no mayoritaria, pero importante en el Congreso. No sé si estoy pensando un poco con algo de pánico, pero creo que ese es el riesgo que está
hoy viviendo la Colombia. Gracias, Federico. Adelante, Manuel José. No, muchas gracias por las palabras y por las preguntas tan importantes y tan complejas. Arranco por la primera. Bueno, todas las preguntas apuntan en general a si se requiere o no una reforma constitucional y cómo se usan las reformas constitucionales o la idea de una constituyente para hacer política y presionar al Congreso. En general, yo no creo que sea necesaria una transformación total de la Constitución. La Constitución del 91 tiene múltiples opciones de desarrollo. Y también existen distintos mecanismos para hacer reformas específicas y puntuales cuando ello sea necesario. Ya se han hecho más de 50 reformas a la Constitución del 91, algunas se devuelven de reformas anteriores, algunas sí cambian temas que venían del 91, y eso está bien. Hay gente que no le gusta el reformismo constitucional. Yo creo que en nuestro país, con las complejidades que tenemos que abordar y con los cambios sociales y económicos que tenemos, es importante que la Constitución pueda ser reformada. A veces se incluyen normas muy detalladas en la Constitución. Eso es un fenómeno mundial. Las reformas constitucionales en los diferentes países democráticos generalmente son puntuales, específicas. No es un vicio colombiano. Entonces, yo en general creo que no es necesario cambiar toda la Constitución. No he visto un solo argumento que muestre que para abordar cierto tema se requiere un cambio total de la Constitución. Yo no lo veo. Ni siquiera, o sea, se ha acudido al cambio climático, por ejemplo. Si no, es que para el cambio climático se requiere una nueva Constitución. Pues no, la Constitución tiene múltiples normas y principios relacionados con el tema ambiental, es considerada muy generosa, es una Constitución verde, así es llamada, y si por alguna razón se requiere un instrumento específico, eso se puede adoptar por vía de una reforma constitucional. El tema de mayorías para gobernar, pues yo lo veo más vinculado al fraccionamiento de los partidos políticos y al decaimiento de los partidos políticos. Cuando se abordó este tema, se propuso en algún momento crear un umbral. Yo hice la propuesta de que hubiera un umbral en Colombia. Me acuerdo cuando se movimos con varios dirigentes. Yo era el único que no era político, entonces por eso me volvieron vocero del comité promotor, pero ahí estaba Ingrid Betancourt, estaba Rafael Pardo, estaba Antonio Navarro, había una cantidad de Claudia Blum, hay una cantidad de políticos muy respetables. Yo era el único que no era político, entonces me pusieron a mí de vocero del comité promotor. Claro, no nos fue tan bien porque yo no era político, pero bueno, en ese contexto, yo propuse un umbral del 5%. Me dieron mucho palo y quedó un umbral bajito. Poco a poco ha ido subiendo el umbral, pero en regímenes con representación proporcional que estimula el fraccionamiento de los partidos o el surgimiento de movimientos o partidos, es importante que haya un umbral que aglutine. El argumento en contra del umbral era las minorías o los procesos de paz, pero eso lo hemos resuelto en Colombia precisamente con cupos garantizados en el Congreso. Entonces, las FARC recibieron 5 senadores, por ejemplo. Entonces hubo un gran escándalo, un gran debate, pero ahí quedó resuelto el tema de que haya posibilidad de dar voz en el Congreso con un umbral alto. Perfectamente podría haber un umbral mucho mayor al que tenemos. También hay circunscripciones especiales para indígenas, por ejemplo, o para comunidades afro. Entonces, un umbral alto no es un obstáculo ni para procesos de paz ni para representación de grupos sociales que no tienen una amplia base en todo el territorio nacional. Entonces, ese argumento, digamos, de la dificultad de construir mayorías, del fraccionamiento político, se puede abordar con reformas específicas, puntuales, no con un cambio
de toda la Constitución. Yo realmente no veo los argumentos. Ahora, que el bloqueo institucional, pues bueno, uno puede decir es que no queremos que haya frenos y contrapesos, pero eso ya es otro tema, ese ya es evolucionar hacia un hiperpresidencialismo sin límites, lo cual sería, a mi juicio, gravísimo en el contexto colombiano, o como se ha planteado, hacia un régimen parlamentario, pero un régimen parlamentario en Colombia con todas las dificultades que tiene el sistema de partidos que tenemos, que en realidad no es un sistema, sino una cantidad de partidos pequeños, cada vez más pequeños, un sistema político cada vez más fraccionado, muy poca disciplina partidista y la utilización de mecanismos de clientelismo y bueno, la llamada mermelada. Anecdóticamente, el primer ministro que más ha durado es un primer ministro que duró 20 años en Inglaterra, fue el primer ministro y duró 20 años, se dice, por las prácticas de clientelismo y patronaje. Si usted con clientelismo arma su mayoría, pues ahí se queda como primer ministro 20 años. Entonces, para el contexto colombiano yo no veo muy bien un avance en ese sentido. Entonces, a la primera pregunta, ¿es el momento de cambiar la constitución integralmente? Yo no lo veo. Prefiero reformas constitucionales puntuales, específicas, cuando sea necesario. Que si por acto legislativo o referendo, como lo planteaba Gustavo Moreno, bueno, la opción es política. Aquí se intentó un referendo constitucional, lo intentó el presidente Uribe, tenía muchísimas preguntas, se plantearon las preguntas al pueblo, la mayoría obtuvo sí, pero no pasó el umbral de votación y entonces solo una resultó eficaz. Pero un referendo puede versar sobre múltiples temas y temas específicos que permitan dar herramientas o abrir puertas donde se requiera. Comparto plenamente lo que dice Diego. No es necesario cambiar la Constitución para abordar las múltiples crisis y problemas que tenemos. Sin duda es así. En cuanto al punto de Federico, es muy válido. Esta idea de constituyente va para largo. Yo por eso decía que no se sabe, uno no sabe cómo termina una constituyente, pero tampoco sabe cómo empieza. Y aquí creemos que esta constituyente está empezando porque están recogiendo unas firmas. Y Federico con razón dice, bueno, pero quizás esa no va a ser, ese no va a ser el camino. Esto va para largo y va a haber múltiples iniciativas, independientemente de quién gane la presidencia de la República. Por eso creo que no hay que minimizar el tema y hay que analizarlo con todo el cuidado. Tampoco hay que crecerlo exageradamente, porque hasta ahora no hemos llegado a esa situación. Gracias, Manuel José. Pues no veo otras manos levantadas en este momento, razón por la cual, Quedamos eh, todos en pánico. perdón, ¿qué? No, que quedamos todos en pánico. Quedamos en pánico. Ok, Santiago, ya te doy la palabra. Solo, perdóname, un pequeño comentario mío. Yo sí quedo muy sorprendido con lo que nos dice Manuel José, porque yo sí pensé que este proyecto de Asamblea Constituyente tenía algún propósito, ¿no? Era para algo, pero por lo que nos dijo, eh, no se sabe para qué es. Y si tiene de pronto algún propósito es por la vía negativa, que es luchar contra este supuesto bloqueo institucional, que no es otra cosa que tratar de acabar la democracia representativa liberal, ¿no? Una democracia con control de poderes. Ya hay unas manos levantadas, entonces, em, Enrique Peñalosa, adelante, Enrique. gracias Santiago. Es que yo no supe aquí cómo levantar la mano con la cabeza, a veces la encuentro, a veces no. En todo caso, no, yo tengo un par de preguntas que no tienen realmente que ver con la orientación de la charla. Obviamente estoy totalmente en desacuerdo con esta asamblea constituyente porque básicamente está orientada a que estos señores, aprovechando las mayorías que de una u otra manera, las ventajas que pueden tener, se queden eternamente y acabar con la democracia, pues. Pero hay unos temas
de lo que dijo Manuel José, que sí es necesario cambiar la Constitución y obviamente no con una asamblea y demás, pero que me preocupan. Por ejemplo, eso que llamamos tan generosamente mermelada y demás, pues es corrupción de frente, ¿no? Eso es simplemente los congresistas quieren es puestos para no para conseguirle trabajo a un amigo, sino para robar y robar en grande. Hoy no se aprueba ni el cambio de un puente, del cambio de nombre de un puente, sin que le tengan que dar una aduana o pasar a algún puesto donde ellos puedan manejar contratos, en fin. Entonces el Congreso nunca va a aprobar un cambio, el Congreso nunca va a poner una reforma que vaya a orientar en esa dirección, nunca. Entonces, ¿cómo cambiar eso? Ese es un tema que a mí me preocupa, digamos, ¿cómo se puede llegar a cambiar eso? Porque uno no ve salida realmente, uno no ve ninguna salida a eso que cada vez hay más corrupción, cada vez hay más corrupción, ya son unas máquinas de corrupción monumentales y eso, y no ve uno por dónde uno pueda controlar eso o disminuirlo de ninguna manera, eso es aterrador, nos estamos quedando sin democracia por ese camino. Además que uno no entiende, digamos, una causa donde la compra de votos, que es el complemento de eso, donde hay millones y millones de testigos, ¿cómo es que la fiscalía no logra investigar quiénes son los que están comprando votos? Pues por todos lados es como muy yo, pero bueno. El otro tema es eso que me deja preocupado un poco, eso de que lo que se plantea como si fuera un gran avance. Hay un poco de esas cosas que tú dices, que es que los constituyentes dejaron que una serie de cosas no se podían retroceder, ¿no? Que no se podía retroceder en derechos de una manera o de otra. Eso obviamente es una arrogancia infinita de los constituyentes, pensar que lo que ellos hicieron no se puede cambiar nunca, ¿no? Llamémoslo, llamaron no retroceder es otra cosa, pero por ejemplo, hay un tema que a mí me preocupa mucho, que es el tema de la inalienabilidad de la propiedad de las tierras de los afros, que me parece que eso es un bloqueo absoluto para el progreso de esas regiones. Es imposible. En México acabaron con la inalienabilidad de la propiedad de los ejidos en 1992, porque era un obstáculo insalvable al progreso de México. Y aquí nosotros pusimos la inalienabilidad un año antes, ¿no? Entonces, si uno entiende eso como uno de los derechos que no se pueden retroceder, me parece que, pues, me parece una arrogancia infinita que los constituyentes hayan puesto cosas que no se pueden llamar, llamémosla retroceder o no. Y finalmente el otro tema es el famoso tema, que es obviamente el tema, yo sinceramente creo que una constituyente en donde todos los ciudadanos fueran iguales, de verdad, que tuvieran derecho igual, ellos la pierden, una votación la pierden ellos la pierden, digamos los petristas, para decirlo con claridad. Pero entonces inventan este cuento de la representación de los estamentos sociales, que eso básicamente lo que quiere decir es que hay unos colombianos de mejor familia, cuyo voto vale más, que pesa más. Entonces, incluso entre los que mencionaste está el tema de los miembros de las circunscripciones de paz, que básicamente, para ponerlo en términos claros, son los exguerrilleros. Es decir, entonces, haber sido uno criminal y haber asesinado y haber secuestrado le da derecho a que el voto de uno valga mucho más que el de un ciudadano común y corriente que ha cumplido con la ley. Entonces, ese tipo de temas siempre vamos a estar, porque la gran amenaza de la constituyente, yo creo, es esa. Porque si todos los ciudadanos pudieran votar, yo estoy seguro que los que estamos de este lado ganamos esas elecciones. Digo ganamos porque ahí sí, yo no quiero meterme a nada más de elección, pero en ese caso sí me metería y la ganamos. Eh, pero si van a decir que es que al voto de unos vale más que el de otros, eso sí me parece peligrosísimo. ¿Y quién define si esos estamentos sociales se aprueban o no? Gracias, Enrique. Carlos Gustavo Cano, adelante, Tato. Gracias, Santiago. Qué buena idea haber traído a Manuel José. Como alguien dijo en esta iluminante exposición, al fin y al cabo de tal palo, tal astilla. Estuvo también nuestro ilustre profesor. No, yo no tengo muchas cosas que añadir. Santiago también lo refirió, lo resumió. Pero sí me quiero centrar en algo. Yo no creo que esto vaya a ser posible que pase. Es decir, es imposible. Es decir,
estamos haciendo un ejercicio didáctico maravilloso y hemos aprendido mucho de ti en esta tarde. Creo que esto es se destila de un señor que no le gusta el traje y por eso cambia de sastre. Y esa es la definición que yo hago del señor que nos rige esta república, infortunadamente. Lo otro es que sí apunta a acabar con la separación de poderes que le incomoda. Y obviamente, entre ellas, añado yo la independencia de nuestro Banco Central. Eh, y creo que eso apunta a un hiperpresidencialismo que tú anotas demasiado peligroso. Es tan absurda el proyecto que a mí me gusta, por inviable. Gracias. Gracias, Tato. José Fernando Izaza. Bueno, ante todo, qué buena presentación. Nos evitó ponernos a leer una cantidad de mamotretos aburridísimos. Bueno, realmente la oposición a Petro, no, lo voy a poner por el positivo, porque Petro crece y crece porque la oposición lo hace muy mal. Y lo va a hacer muy mal. Es muy fácil, como dice Manuel José, conseguir los 2 millones de firmas. Comprar las mayorías en el Congreso, pues vale una plata, unos puestos y unos contratos. Ahora es un poquito más difícil porque a veces meten a la cárcel a los que se dejan coger, no a los que siempre lo han hecho. ¿Qué pasaría si la oposición, que con toda razón estamos preocupados, estamos muy preocupados, hace una jugada de este estilo? Presenta también un proyecto de asamblea constituyente en que se respete la separación de poderes, la independencia del Banco de la República, se preserve lo que llamaríamos el núcleo de la democracia. 2,5 millones de firmas es sencillísimo de conseguir, porque habría que conseguir 4 millones, ellos consiguen 2, la oposición consigue otros 2, y se llevan al Congreso 2 proyectos. El Congreso ahí porque es muy difícil para el Congreso negar la Asamblea, pero si tiene 2 proyectos, empieza una discusión de miedo y de pronto no se aprueba ninguna de las 2. ¿Eso es posible, Manuel José? Adelante, Manuel José. No, muchas gracias. Retomo en orden los planteamientos. Dice Enrique con toda razón que en tema de corrupción, de clientelismo, de mermelada, pues estamos igual o peor que antes del 91. Y hay que recordar que el proceso de 1991 tenía como uno de los objetivos modificar precisamente esas prácticas. Y eso se llamaba luchar contra los auxilios parlamentarios, era la expresión que se usaba en esa época, pero en realidad era para establecer una nueva manera de relacionamiento entre el Ejecutivo y el Congreso. Eso no se logró. ¿Por qué? Podemos entrar en una conversación muy larga sobre ese tema. O sea que ni una constituyente lo pudo hacer. No lo va a hacer el Congreso, pero una constituyente tampoco pudo, porque eso tiene poco que ver con normas. Se pueden establecer ciertas reglas y tal, pero hay otras dinámicas que están detrás. Y eso es lo que hay que ver. Lo que ha sucedido, como anotaba José Fernando, es que en algunos casos extremos, algunos congresistas han perdido la investidura y se han ido para la cárcel, pero ahí llegan otros que hacen lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, el tema de cambiar la manera de hacer política, de establecer una forma de relacionamiento distinto entre Ejecutivo y Congreso, rebasa lo que son, a mi juicio, las reglas constitucionales. Hay otros elementos más importantes que entran a jugar y sobre los cuales creo que hay una agenda pendiente enorme, como lo anota Enrique.
El tema de retroceso en los derechos no viene de la Constitución Perdón, del un 91. segundo, Manuel José, una mini aclaración a lo anterior. Es que lo que yo digo, hay cosas que ayudan a que haya esta corrupción, como la circunscripción nacional. Bueno, que se creó y que yo creo que ayuda porque genera unos costos locos, en fin, un montón de problemas. ¿Cómo se puede cambiar eso alguna vez? Porque obviamente los congresistas tienen de facto capacidad de veto de cualquier reforma de eso. Entonces esa era mi pregunta, perdón. Perfecto, perfecto, gracias Enrique. No, la circunscripción nacional ha sido muy controvertida. Varios parlamentarios proponen cambiar la circunscripción nacional. Juan Fernando Cristo es uno de los principales críticos de la circunscripción nacional, por ejemplo, y perfectamente puede dar una reforma en esa materia. No sé si para eso se requiere una constituyente realmente. Yo no iría hasta allá. Ese ya es otro tema. Yo creo que no. Pero bueno, estoy de acuerdo que hay unas reformas electorales muy difíciles, pero creo que el Congreso sí ha hecho reformas electorales duras. O sea, el sistema electoral que tenemos ahora es reformado por el Congreso y bueno, pues sí hubo una reforma electoral importante. No es que las reformas electorales solo se puedan hacer por fuera del Congreso, aunque perfectamente puede haber un referendo para eso, por ejemplo. Y no veo ningún inconveniente de que lo haya. En cuanto al tema de retroceso en los derechos, estoy de acuerdo que sería una arrogancia de la Constitución del 91 prohibir el retroceso. La Constitución del 91 no prohibió el retroceso en materia de derechos. Quienes proponen la prohibición de retroceso son los que están promoviendo esta iniciativa de constituyente. Ellos ponen como límite la prohibición de retroceso. La Corte Constitucional no ha llegado a ese extremo. La Corte Constitucional ha dicho que sí es posible retroceder en ciertas condiciones y ha establecido unos parámetros para juzgar si un retroceso es constitucional o no lo es. Son parámetros técnicos y la Corte ha aceptado retrocesos en algunos temas con ciertas condiciones. En cuanto al tema del corporativismo social y los estamentos, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Enrique. Eso es una violación de la igualdad del voto, es un desconocimiento total de la soberanía popular, es un fraccionamiento, es gravísimo. Entonces comparto plenamente lo que dice Enrique en esa materia. Carlos Gustavo, pues ojalá tú y yo coincidamos y yo también quisiera que esto no pase, que es imposible que pase, que este exabrupto que están promoviendo pase. Le tengo ese temor a que no veo, digamos, creo que hay una enorme ausencia de iniciativa política del otro lado, o de los otros lados, para no hablar de un solo lado. Digamos, la iniciativa política que ha venido del gobierno y del sector del pacto histórico es impresionante. Permanentemente hay ideas, se lanzan propuestas y ha tenido una iniciativa asombrosa. Yo digo que han jugado el partido de fútbol sin equipo del otro lado en realidad y meten goles y meten goles y meten goles y claro, ahí se hace lo que puede, pero la iniciativa ha sido enorme, no solo en esta etapa electoral. Si miramos durante los pasados 4 años ha habido múltiples iniciativas. Entonces viene la gran pregunta y yo coincido con lo que dice Carlos Gustavo, esto es para acabar con la separación de poderes y como decía Santiago, para crear un peligro enorme sobre la democracia liberal con limitaciones efectivas al poder. Eso es lo más grave, como anota Carlos Gustavo. Esperemos que la tradición colombiana no le jale a eso, que eso sea impotable, impasable para los colombianos. Viene la pregunta de si la forma es proponer otra constituyente. La pregunta fundamental que hace José Fernando. Es posible, o sea, nada impide que haya diferentes iniciativas de constituyentes, o sea, jurídicamente no hay ningún problema. Pueden ser iniciativas también de congresistas, no por firmas, ¿no es cierto? Puede haberlas. A mí lo que me inquieta es reabrir el juego totalmente, en el momento en que está Colombia. Eso me preocupa enormemente. Y ahí es donde me freno un poco, porque como anotaba, uno no sabe dónde termina una constituyente.
yo no estaría tan tranquilo de que esto termina bien, porque la experiencia de constituyentes muestra que generalmente las constituyentes terminan mal. Lo que pasó en Colombia, incluso para algunos agnósticos y ateos, fue un milagro realmente. Uno ve la experiencia de Chile, terminó pésimo, 2 veces terminó pésimo. Las experiencias de Colombia antes de esta constituyente del 90 y 91 fueron malas experiencias. Las propias experiencias en Francia con asambleas muy complicadas. Entonces, yo soy muy escéptico sobre la capacidad de lograr que una constituyente haga bien su trabajo y produzca algo que finalmente permita que el país avance, construya y se mueva en una dirección como la que todos los aquí presentes querríamos. Gracias, Manuel José. Tenemos 2 manos levantadas. Fernando Montes. Adelante, Fernando. Gracias, Santiago, y gracias por la presentación. Muy, muy interesante y bastante preocupante. Todos esperamos que esa iniciativa fracase. Pero mi pregunta es sobre cuáles son las lecciones de Chile, porque en Chile más o menos, como tú dijiste, las 2 constituciones que se plantearon, ambas las rechazaron en los referéndums que hubo. ¿Qué lecciones hay sobre Chile para Colombia para decir, no vale la pena hacer estos esfuerzos ridículos realmente donde le dan a grupos pequeños, individuales, con muchos reclamos para que redacte una constitución para todo el país? Pero ¿cuál es en tu síntesis, cuál es la lección fundamental que debemos aprender en Colombia de no perder el tiempo en semejante ejercicio tan caótico y tan innecesario? Gracias. Gracias, Fernando. Felipe Barrera. Manuel José, muchas gracias por la presentación. Una pregunta muy concreta. Usted terminó su presentación diciendo que no dejemos solo a la Corte y que hagamos algo. Mi pregunta es, ¿qué puede hacer una persona, el ciudadano común, o qué otros mecanismos usted cree que se puedan hacer? Gracias. Gracias, Felipe. Jorge Ramírez Ocampo. Adelante, Jorge. Eh, una pregunta que creo que se quedó sin respuesta, Manuel José, que es la de José Fernando Izaza. ¿Por qué no presentar otra reforma constitucional para que se discutan simultáneamente y que haya un contrapeso en el proceso mismo de discusión del tema? Gracias, Jorge. Adelante, Manuel José. Gracias, Santiago. No, de nuevo tomo las preguntas en orden. Las lecciones, preguntaba Fernando, de las lecciones de Chile. Sí, un proceso fracasado 2 veces. Yo creo que las lecciones, simplificando, son estas. Un proceso constituyente funciona bien si hay un liderazgo claro, usualmente del Ejecutivo, en ese momento. En Chile no fue así. En Chile, Piñera no la quería, los partidos de la concertación movieron la cosa, finalmente se hizo la constituyente, salió Piñera, llegó Boric que estaba en otra cosa, y no hubo realmente un liderazgo en la creación de la constituyente, en el impulso, en la agenda, en el manejo. En Colombia fue lo contrario, en Colombia hubo un liderazgo clarísimo, no solo el presidente Barcos, sino ya el presidente Gaviria, que fue el que le tocó el que hizo la constituyente de verdad. Lo que pasa es que el presidente Gaviria ha sido en mi juicio, muy modesto. Él nunca ha reclamado con vehemencia la paternidad que se merece en ese proceso. Pero sin el liderazgo del presidente Gaviria no creo que hubiéramos llegado donde llegamos. Segunda conclusión de Chile, segunda lección de Chile, es que es muy
difícil sacar un buen resultado en una constituyente si el contexto del debate es extremadamente ideologizado. Y en Chile fue excesivamente ideologizado. A tal punto que en el primer intento, los movimientos de izquierda crearon su mayoría de izquierda y adoptaron la constitución que quisieron progresista, como consideraban ellos. Y eso generó obviamente en el país una reacción muy difícil. Y después del otro lado pasó algo más o menos parecido. Entonces, cuando obviamente una constitución tiene unos principios asociados a ideologías, sin duda, ese no es el punto, pero cuando es excesivamente ideologizado, obtener un buen resultado es muy difícil. Requiere pragmatismo, capacidad de ceder y de llegar a compromisos, incluso de aceptar ambigüedades y contradicciones en una constitución. Es lo que tenemos en Colombia y las constituciones que funcionan son así, las que tienen ambigüedades, espacios de interpretación, incluso puntos que pueden parecer contradictorios. Yo creo que esa es la segunda lección importante del proceso chileno. Y por eso creo que fracasó. Yo diría que hay otro muy importante general, y es que en realidad no se necesitaba. Muchos colegas chilenos me estrangularían por decir esto. Pero no era lo que vivíamos en Colombia. En Colombia teníamos en ese entonces un sufrimiento enorme, unos peligros para el sistema enormes, un desafío del narcoterrorismo gigantesco. Se decía que Colombia iba hacia el abismo, que no teníamos herramientas, los decretos de estado de sitio se caían, no había cómo gobernar. O sea, había una situación muy difícil, muy crítica. Y como que el país dijo, bueno, vamos a ver cómo salimos adelante. Yo creo que en este momento estamos en que no necesitamos. Y por eso es tan grave iniciar un proceso cuando realmente no se necesita. No estamos en lo que los expertos en este tema llaman lo dicen en inglés, un constitutional moment. No estamos en un momento constituyente. Y ese es un test fundamental para que un proceso salga bien o salga mal. Esa es como mi aproximación al tema chileno. En cuanto a qué hacer, qué mecanismos alternativos hay, plantea con razón Felipe. Pues yo creo que, claro, una opción, la que planteaba José Fernando, y que Jorge dice, por favor, recuperemos esa pregunta tan importante. Yo quizás la abordé demasiado rápido, sin duda puede haber otras iniciativas de constituyente, puede haber propuestas de asamblea constituyente presentadas por congresistas, no hay que recoger firmas, perfectamente pueden proponer una asamblea constituyente limitada a unos temas, en fin, eso está abierto, y así traté de decirlo. A mí lo que me inquieta es abrir la puerta a una constituyente, porque uno no sabe cómo termina. Una constituyente puede decirse soberana, puede tomar unas determinaciones que después no hay cómo parar. Claro, uno dice, no, la Corte Constitucional estará ahí, pero es muy difícil para un órgano de control constitucional atravesársele a una asamblea constituyente. Eso genera luego unas confrontaciones y unas dinámicas de enorme complejidad. Entonces, a mí me da un enorme temor en este contexto que estamos viviendo, abrir la puerta para una constituyente de cualquier tipo, propuesta por quien sea. Y ahí voy a los mecanismos que me parece que se pueden utilizar. Es decir, nada impide, y la Constitución expresamente lo permite, que haya reformas a la Constitución de ser necesarias. Hay que ver cuáles, yo creo que sí hay reformas necesarias. Podemos discutir cuáles, adoptadas por vía de un referendo, como se mencionaba anteriormente. Y perfectamente podía haber una iniciativa en ese sentido. Entonces, por ejemplo, que es necesario establecer unas reglas sobre cambio climático X o Y, no importa. Bueno, eso perfectamente puede ser o por acto legislativo o por referendo. No tiene ningún inconveniente. Y así en múltiples temas es posible avanzar con
definiciones cuidadosas de cuál es la herramienta que se requiere o cuál es el obstáculo que hay que remover y concentrarse de manera específica en ello y perfectamente proponer ese tipo de iniciativas. No abrir completamente la puerta a una constituyente, sino tomar la iniciativa política para proponer unas reformas. Enrique mencionaba la circunscripción nacional, excelente tema. Perfectamente se puede tomar una iniciativa, por ejemplo, de referendo en esa materia. Y así hay otras que podrían ser mencionadas. Entonces yo creo que ese es la tarea. La tarea es retomar la iniciativa y retomar la iniciativa en temas de especial relevancia política para los colombianos y que tengan un significado transformador sin abrir la puerta a una asamblea constituyente. Gracias, Manuel José. Tenemos otras 3 preguntas, comenzando con Ana María Ferreira. Hola Manuel, me da pena no poner la cámara, pero estoy en la calle. Hola A Ana mí, María, ¿cómo vas? bien, una dicha verte y mil gracias por esta exposición. A mí me parece muy relevante lo que ha dicho Federico Rengifo. Es decir, acá lo que se está consolidando es una serie de mecanismos que llevan a lo que yo he mal llamado una democracia extorsiva. Cada vez que hay algo que no le gusta al Ejecutivo, viene el levantamiento del pueblo, viene, es que acá nos están bloqueando y esto es como un modus operandi y mi sentir es que este llamado a la constituyente es una herramienta de una democracia extorsiva, con independencia de quién gane. Si gana el bando que está promoviendo esta asamblea constituyente, evidentemente va a ser la espada de Damocles permanente para Cortes y Congreso. Y si no gana, va a ser el discurso eterno de levantamiento en las calles y de tratar de arrodillar al gobierno que efectivamente llegue a sustituir el gobierno actual. Entonces, uniendo esto con lo que dice Felipe, yo sí creo que es importante crear una serie de estrategias para hacer evidente este discurso y desescalar el discurso. De alguna manera, neutralizar estas herramientas que usan permanentemente contra la separación de poderes y contra la verdadera voluntad del pueblo colombiano, que es una república liberal, que es lo que nosotros tenemos. Entonces, un poco quería hacer ese comentario, Manuel, más que porque muchas cosas que tú dijiste, como que esto no tiene fecha, que no hay fecha de elección, para que no hay claro cómo se convoca, todos esos vacíos dan clara razón de que esto es simplemente una herramienta para arrodillar o a Cortes y Congresos en caso de que ganen, o simplemente como herramienta de extorsión para la oposición en caso de que pierdan. ¿Cuál sería esa estrategia que pudiéramos adoptar para, pues, para neutralizar este tipo de herramientas que están usando para amenazar la democracia? Gracias. Gracias, Ana María. Luis Fernando Alarcón. Bueno, muchas gracias, Santiago. Y en primer lugar, pues mis felicitaciones a Manuel José, porque yo creo que esta ha sido una presentación realmente iluminante. Yo voy a hacer un comentario que no tiene que ver mucho con el tema exactamente de la reforma constitucional, sino un tema que se ha mencionado y que creo que lo trajo a colación Enrique Peñalosa y algunos, que tiene que ver con la venalidad del Congreso. Realmente esto se volvió un Congreso que no funciona si no es a través de la negociación uno a uno, de las dádivas y de todas esas cosas. Y Manuel José mencionó que una de las razones de la reforma constitucional del 91 fue acabar con el llamado esquema de los auxilios parlamentarios. Bueno, entonces, en primer lugar, quiero reivindicar el tema de los auxilios parlamentarios en este sentido. Claro que existían los auxilios parlamentarios y tuvieron muchos cuestionamientos en su momento, pero acordémonos cómo funcionaba eso. No era una negociación al menudeo. Yo, por lo menos del 83 al 90, estuve muy de cerca de esos procesos como
jefe de la unidad de inversiones públicas, como director de presupuesto, como viceministro y como ministro. ¿Cómo funcionaba el asunto? Era una negociación una vez al año con las comisiones de presupuesto de las dos cámaras, donde se negociaba un monto global que se repartía con unas reglas entre todos los señores congresistas, por partes iguales, con unas reglas. Por supuesto, los miembros de las comisiones de presupuesto tenían una cuota mayor, los señores congresistas que no tenían una función específica recibían su cuota, todos, los de la oposición, los del partido de gobierno, los que fueran, todos recibían a prorrata su cuota de los llamados auxilios parlamentarios, que después se volvían proyectos que debían ser incorporados al presupuesto, y me tocó de cerca, por ejemplo, ver cómo, como jefe de la unidad de inversiones públicas, yo lo recibía, y a veces les decíamos, mire, este proyecto que usted está proponiendo no sirve, cámbielo por otra cosa, y eso funcionaba de esa manera, lo viví de cerca, y pues sí, uno diría, ojalá no fuera así, pero no era un sistema pernicioso que implicara que para cada proyecto de ley yo voy a negociar, a pedir, a solicitar una cantidad de cosas. Entonces, ese es el primer comentario. Lo segundo tiene que ver con que nos quejamos de esta corruptela tan pronunciada, pero no caemos en cuenta de que realmente eso tiene una contrapartida, además de los señores congresistas, que es el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene que estar dispuesto a hacer eso. Toda la vida, por supuesto, la gente ha pedido puestos y ha pedido cosas, pero todo depende de la actitud del gobierno y de qué tan propenso es a sentarse a dar esas dádivas. Y de nuevo, voy a contar un par de anécdotas al respecto. A mí me tocó como ministro de Hacienda pues lidiar con las cosas normales del Congreso. El senador Bernardo Guerra Serna, manzanillo indiscutible de este país reconocido, en algún momento tenía a través de dos de sus militantes antioqueños la presidencia de las comisiones terceras, de las dos. El doctor Héctor Quintero era el presidente de la comisión tercera del Senado, Armando Estrada de la comisión tercera de la Cámara. Nunca me pidieron nada distinto a una vez que se apareció en mi oficina Armando Estrada y me dijo, vea, ministro, hay este proyecto de ley que le asigna unas platas al acueducto de Bella, proyecto de ley. ¿Usted por qué no me ayuda para incluirle unas partidas para el cumplimiento del proyecto de ley? Bueno, yo le dije, con mucho gusto, Armando, y le pusimos cualquier cosa, pues lo que fuera. Bueno, pero era un proyecto de ley. Eran unas prácticas muy distintas. En otra ocasión hicimos una reestructuración de la aduana y como no podíamos votar a la gente porque tenía ahí unas normas de carrera administrativa, lo que hicimos fue a las personas que estaban en las aduanas más complicadas y más corruptas, mandarlas para otros lados, donde no hicieran mayor daño. Yo, pues movimos me acuerdo muy bien, una dama que era subdirectora, subadministradora de la aduana de Cartagena, por supuesto, con unos antecedentes un poco discutibles. La señora era bastante agraciada y tenía unas cualidades personales que motivaron que cuando hicimos esa movida, yo recibí llamada del doctor López Miquelsen y del doctor Turbay Ayala, ambos a interceder por ella, y a ambos les expliqué que no podía darles gusto, pues porque la señora era bastante cuestionada y que más bien si yo pudiera la votaría. Y listo, tema resuelto, no pasó nada, y pues yo creo que ellos quedaron un poquito avergonzados de estar intercediendo por una persona que ellos no conocían, que tenía unos antecedentes cuestionables. Lo que quiero decir es que en buena medida esto va con el talante del gobierno y la forma como el gobierno busca relacionarse. Yo entiendo, Enrique, que cuando usted fue alcalde, pues usted no se ponía a repartir dádivas a diestra y siniestra, y usted tenía concejales ávidos y toda esa cosa, y los manejó con métodos normales, con el diálogo y la cosa, pero no a punta de repartirles platas, ni puestos, ni corruptela. Y yo creo que esa es la clave de este asunto, y un gobierno serio lo que tiene que hacer es
plantarse, buscar restablecer el diálogo político de otra manera distinta a sentarse a negociar. Ese era mi comentario, porque yo creo que aquí la gente dice vamos a pasar una reforma constitucional o un proyecto de ley contra la corrupción. No, lo más importante es la actitud del gobierno y qué tan dispuesto está a dejarse chantajear y caer en esas prácticas. Quería hacer ese comentario. Muchas gracias, Luis Fernando. Una pregunta, José Fernando, ¿tú quieres intervenir otra vez o se te quedó la Sí, mano una levantada? cosa muy corta. Adelante. Bueno, yo tengo alguna pequeña diferencia con Manuel José sobre mi propuesta, porque creo que lejos de abrir la puerta, la cierra, porque dos propuestas en el Congreso, tal como está la Constitución del Congreso hoy, que no hay una mayoría absoluta ni siquiera con las alianzas, las dos propuestas lo que hace es que el Congreso rechace las dos. Entonces, lejos de abrir la puerta, la cierra. Y no es lo mismo una iniciativa con firmas del pueblo soberano, de la opinión pública y toda esa cantidad de cosas, que políticamente tiene efecto a una propuesta de reforma constitucional que salga del Congreso. Porque es que como el Congreso tiene mala imagen, buenos votos sí, pero mala imagen, no pesan lo mismo las dos propuestas. Pero dos propuestas por firmas que representan la opinión, el pueblo, todas esas cosas, con la composición hoy del Congreso, las dos se caen. Entonces, a diferencia de lo que Manuel José piensa, yo creo que dos propuestas, lejos de abrir las puertas, las cierran. Gracias, José Fernando. Manuel José, adelante. Muchas gracias. Magnífico. Si ocurre eso, sería excelente, José Fernando, y estoy contigo. Si una idea de asamblea constituyente por firmas bloquea y no abre la puerta, me parecería magnífico. Voy al punto de Ana María y la noción de democracia extorsiva, que también recoge lo que decía Federico. Sí, yo estoy de acuerdo y así ha venido sucediendo con todos los temas, incluso con la consulta popular, pues fue planteada precisamente si el Congreso no aprobaba una reforma, entonces vamos a consulta y vamos a someter eso a consulta. Y así ha habido múltiples ejemplos. Y la idea de la constituyente también arrancó con una octava papeleta, también en un contexto en que no le aprobaban lo que quería, y entonces usaba el mecanismo de acudir al pueblo, entre comillas, para presionar. Entonces comparto la preocupación por ese tema y cómo esto puede durar hacia el futuro. Y preguntan a María, ¿pero qué hacer? Es muy difícil, pero a mí me parece que en general echo de menos dos aspectos de tipo político. Lo primero es la construcción de narrativas para defender y explicar el significado que tienen ciertos logros en Colombia. Para mí el ejemplo típico es el sistema de salud. Volvieron pedazos el sistema de salud. Y sí, hubo unas defensas del sistema de salud y tal, pero en general me parece que no hubo una narrativa suficientemente poderosa para decir, mire, es que el sistema de salud que tenemos beneficia a los pobres. Yo sí creo que teníamos un sistema de salud bastante igualitario, múltiples problemas, por supuesto, pero bastante igualitario. No vi esa construcción de narrativa. Es como si el tema de los débiles, los marginados, los pobres, haya sido entregado, regalado, cuando en realidad ha habido múltiples políticas públicas de diferentes gobiernos en Colombia enfocados en qué hacer precisamente frente a la pobreza, frente a la exclusión y frente al marginamiento. Los ha habido.
Bueno, yo empecé a trabajar en mi vida con el presidente Virgilio Barco, que tenía como uno de sus metas prioritarias la lucha contra la pobreza absoluta. Ese era el tema, ¿no es cierto? Y así hubo múltiples gobiernos que propusieron políticas sociales, reformas sociales. Unas funcionaron, otras no tanto. Pero entonces mi primer punto es, creo que desde el punto de vista de la narrativa política se ha cedido muchísimo terreno y por eso hay un espacio para que opere una forma de extorsión, para usar la expresión de Ana María. Y eso me inquieta profundamente. Es difícil construir narrativas, es difícil lanzarlas oportunamente, es difícil ponerlas en la agenda y sostenerlas en la agenda. Muy complicado. Y creo que falta muchísimo en esa materia. Segundo, creo que también faltan iniciativas transformadoras que tengan sex appeal político y que le llegue a un sector de la población que supuestamente es el representado por el movimiento político que lidera el actual presidente de la República. Hay múltiples iniciativas que podrían presentarse y no las he visto. Yo lo que he visto es más que todo una actitud defensiva o una actitud crítica, pero no una iniciativa política sólida, sostenida. En resumen, no hay que abandonar el terreno de la lucha social, de la lucha contra la exclusión, de la mayor igualdad. No creo que se pueda admitir que esas banderas están solo representadas por un sector político X. Yo creo que en Colombia muchos han luchado por esas banderas. El propio Enrique defendió una reforma maravillosa de tipo urbano con el argumento de la igualdad para todos en el espacio público. Muy importante punto. No. Bueno, yo comparto plenamente lo que dice Luis Fernando. Lamentablemente no todos los ministros de Hacienda han sido como tú, ¿no es cierto? Excelente desde el punto de vista técnico y con esa postura política tan clara. O sea, comparto plenamente lo que dices. El Ejecutivo es el principal responsable de la corrupción y del manejo que se le da al Congreso. No hay ninguna duda. Creo que hay otros elementos que complementan. El primero es que los medios de comunicación en general no aceptan que la función de un congresista es representar los intereses de su región. A mí me parece totalmente legítimo lo que tú dijiste, que llega un congresista y dice, bueno, para tal obra en mi región, por favor, póngale una plata, que es importante este puerto, este acueducto, este alcantarillado, en fin. Es totalmente legítimo. En eso consiste la función de representación política. No tiene nada de malo. Sin embargo, ha sido como satanizado. Y ahí hay un problema en cómo entendemos la representación política. Claro que también hay toda la corrupción y todo lo que sabemos que viene detrás de esas peticiones, pero yo creo que hay que reivindicar la función de representación política en beneficio del constituency de cada congresista. Y el factor adicional es la indisciplina en los partidos políticos. No es que hayamos tenido partidos muy disciplinados en Colombia, pero en este momento estamos en una situación en la cual cada congresista negocia por sí mismo lo que quiere, lo que necesita, sin importar cuáles son las orientaciones generales del partido. Y eso pues es gravísimo. Eso se debe, en mi opinión, a aspectos del sistema electoral y especialmente al voto preferente que mantuvo la personificación de la política y el fraccionamiento en la política. Cuando se hicieron esas reformas, yo, cuando tuve la oportunidad de participar, me opuse al voto preferente. Lamentablemente fue introducido por el Congreso para mantener ese fraccionamiento y ese poder del cacique político. Pero comparto plenamente lo que dices
en el sentido de que el Ejecutivo es el principal responsable. Gracias, Manuel José. Tenemos solo una mano más levantada. Carlos Enrique Cabellier, adelante, Carlos Enrique. Gracias, Santi. Yo vuelvo al tema de José Fernando Izaza, absolutamente claro que esa es la opción. Digo que tenemos que trabajar, estaba diciendo Enrique Peñalosa, que hay que trabajar en una opción de esas porque eso es una opción que bloquea el otro sistema y además demuestra que no solamente hay un partido y un grupo de personas con inteligencia política metiéndose en el tema. Segundo, sobre el talante que comentaba Luis Fernando, pues yo no sé, pero yo vi mucho que cadena le manejaba a Rudy los congresistas. Y eso era una forma como se empezó a, pues, los auxilios parlamentarios de Lleras se repitieron en ese sentido en donde estaban ahí. Me acuerdo, Juan Lozano me decía que en un momento dado estaba conversando con 3 congresistas y le dijeron, ¿por qué no vamos a tanquear? Y él les preguntó, ¿qué es tanquear? Y dice, camine haciendo y le enseñamos. Efectivamente, pues Juan no tanqueó, pero ellos sí. Entonces, pues claramente está el tema en ese sentido. El tema de Enrique Peñalosa de la circunscripción nacional, estoy absolutamente de acuerdo. Nosotros tratamos ese tema en esas charlas que tenía, pues esos get-togethers o getaways con Galán en el 88, cuando empezó a hablarse de la constituyente o de la reforma constitucional de Barco, y se empezó a plantear que hubiera 10 o 15 miembros por circunscripción nacional por algunas razones, pues tal vez pueden ser más razones de las indígenas pero que el resto sí deberían ser como estaban mantenidos, aunque verdaderamente a mí me impresionó mucho pues la fuerza con que John Suárez ha mantenido su planteamiento de las suscripciones unipersonales. Me parece que ese sistema anglosajón, no sé si solamente anglosajón, no sé si en Francia es igual, o en España, funciona muy bien porque uno, cuando es representante por Cundinamarca, uno no sabe a quién representa. Cuando uno es representante por el país en la Constitución Nacional, no tiene absolutamente ni idea a quién representa. Y no sabe quién lo representa a uno, sino a unos amigos que uno conoce. Ni los concejales tampoco, ni a nivel de los diputados. Entonces, esas inscripciones nacionales sí es un tema que el otro día conversando con el ahora ya senador liberal de Cundinamarca, me decía, sí, eso ha tratado de pasar un par de veces, pero sí deberíamos hacer un esfuerzo de que ese tipo de temas se debatan y se pasen en ese sentido, porque me parece que eso fortalece mucho la responsabilidad y la accountability de quién está con quién, de ambos lados, del votante y del electo. Y finalmente un comentario sobre las cosas que puedan pasar y las angustias que pasan. Yo me acuerdo que uno pasaba muchas angustias oyendo que estaba pasando la constituyente del 91. Digo que pues, muchos de ustedes lo recuerdan, el momento en que por alguna razón Gaviria metió la mano, o no sé si fue Gaviria, en que no permitió que los constituyentes se lanzaran al Congreso Nuevo. Y eso como que aligeró mucho porque obviamente el poder del M era enorme. Y se sentía que iba a arrasar con el Congreso y pasar del 50%. Y cuando eso ya pasó, entonces pues el M pues, se constituyó y sacó sus votos y sacó, pero logró colar un poquito todo ese espacio en que había, no sé si tú tienes algún referente al respecto, Manuel José. Gracias. Gracias, Carlos Enrique. Adelante, Manuel José. Sí, gracias, Carlos Enrique. No, sin duda los temas que mencionas son muy importantes de reforma constitucional. Merecen todos un análisis cuidadoso y claro, son opciones que toma un país, especialmente en materia de sistema electoral. O sea, totalmente es válida la discusión sobre esos temas. No voy a fijar mi posición sobre ellos, sino que considero que está muy bien debatirlos. En cuanto a lo que sucedió al final, cuando la Asamblea Constituyente decidió revocar el Congreso, el punto que mencionas pues fue crucial. Es a lo que me refería
cuando comparaba la experiencia colombiana con la experiencia de Chile. Aquí hubo un liderazgo del Ejecutivo muy marcado para poder orientar y ponerle fin a la Asamblea. Hubo varios temas fundamentales al terminar la Asamblea. Un primer tema fue, bueno, ¿y por qué no prolongamos la Asamblea? ¿Y por qué no pasamos a legislar? Y obviamente el gobierno no estuvo de acuerdo con eso. De ahí que al final se hubieran votado muchas disposiciones transitorias y empezaron a votar y votar disposiciones transitorias que eran disposiciones para básicamente legislar por vía de disposiciones constitucionales llamadas transitorias. Segundo, se planteó, digamos, la necesidad de convocar un referendo. Algunos constituyentes decían, no, pues vamos para un referendo. Y continuaba la política. El gobierno se opuso a un referendo. Así se lo comenté a los políticos de la concertación en Chile. Dije, mire, si usted cree que esto va a avanzar bien, no le meta referendo. Si usted cree que hay un riesgo grande, métale referendo. Y ellos le metieron referendo porque consideraban que habría un tema grande y lo metieron como un control a ese proceso. Y el tercero, pues el que tú mencionas, la revocatoria del Congreso y el deseo de algunos constituyentes de pasar al Congreso para continuar en el poder. Ahí la fórmula fue un acuerdo político de revocatoria con unas reglas que limitaron quienes podían participar en esa futura elección de Congreso liderada por el presidente Gaviria, y paralelamente un congresito al cual llegaron algunos constituyentes, los que quisieron, pero otros eran auxiliares de los congresos. Entonces, la constituyente desapareció y se creó el llamado congresito, que fue la Comisión Especial Legislativa, que pues participó en el desarrollo de la Constitución y en parte participó a solicitud del propio gobierno para que limitaran las facultades extraordinarias que la Asamblea le iba a conceder al Ejecutivo, porque la Asamblea arrancó declarándose soberana, pero al final le iba a otorgar al presidente Gaviria facultades extraordinarias para hacer todo lo humanamente posible. El presidente dijo, no, yo no quiero tantas facultades, eso no puede ser así. Para ciertos temas, pues bienvenidos, como la creación de la Corte Constitucional, la tutela, en fin, todo lo que era el desarrollo de esa parte de la Constitución, pero con decretos que van al Congresito. Y entonces ahí surgió la idea de esa comisión especial legislativa. Entonces fue un trique muy difícil de armar, muy complicado de armar, que se pudo hacer pues por el liderazgo del presidente Gaviria, pero también por el sentido republicano, diría yo, de los presidentes de la Asamblea Constituyente de entonces. Tuvimos el privilegio de tener 3 constituyentes de las calidades de Horacio Serpa, de Álvaro Gómez y de Antonio Navarro, que cumplieron un papel pues fundamental en los momentos más difíciles, incluido el que tú mencionas. Muchas gracias, Manuel José. Mira, tú estás en Madrid. Allá deben ser como las 12 de la noche Sí, las 12:30. o las 12:30. Pero yo sigo Entonces, con horario de Bogotá, así que no hay problema. bueno, mira, no, es que hay una mano, alguien levantó la mano, Juan, ahí dice Juan M. ¿Quién es Juan M? Muchas gracias. Quisiera hacerle una pregunta a Manuel José y darle las gracias por Pero danos tu nombre, es que no. Juan Manuel. Yo soy Juan Manuel. Ok, Juan Manuel, adelante. Mi pregunta para Manuel José es la siguiente. ¿Qué papel juega el Congreso en el tema de esta propuesta de Asamblea Constituyente y qué pasa si no aprueba la ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente? Gracias, Juan Manuel. No, el papel del Congreso es fundamental porque para que haya constituyentes se necesita que haya una ley aprobada por el Congreso. Y se requiere mayoría absoluta tanto en Cámara como en Senado, o sea, mayoría de los miembros. Si no se obtiene esa mayoría, pues no hay ley y entonces nunca se convoca al pueblo a una consulta para que el pueblo decida si convoca o no la constituyente. Entonces es un papel crucial. Si el Congreso no aprueba ese proyecto de ley, o sea, no hay ley, pues hay para todo.
hasta ahí llega. Obviamente vendrá lo que dice Federico, y que es, bueno, de pronto arrancan otra vez a recoger firmas y vendrá otro movimiento. Puede que así suceda, pero puede que no. Muchas gracias, Manuel José. Bueno, yo creo que hemos llegado al final de esta espectacular presentación y conversación que hemos tenido, ¿no? Quiero, pues, a nombre de todos, Manuel José, agradecerte. Creo que este es un tema que deberíamos continuar discutiéndolo, conversando, ¿no? Porque es demasiado importante para el futuro del país, para el mantenimiento de nuestras instituciones republicanas, de nuestra democracia representativa liberal. Tú nos has mostrado que hay unos riesgos muy grandes, unos riesgos enormes, ¿no? Eh, y también en alguna forma nos has jalado un poco las orejas, ¿no? Sobre todo al final, cuando planteaste que lo que nos ha faltado a muchos es crear unas narrativas para que expliquen las cosas positivas, las cosas buenas, las cosas productivas que hemos hecho, ¿no? Y no le dejemos estas narrativas, pues, a grupos que quieren cambiar las instituciones en un sentido peligroso, ¿no? Y que nos faltan también iniciativas, han faltado también iniciativas políticas. Y yo creo que este es un llamado de atención a los gremios, ¿no? A, a la sociedad civil, ¿no? A lo que ahora que murió Habermas se llamaba la esfera pública, ¿no? La esfera pública tiene un papel muy importante que cumplir, ¿no? Y entonces yo diría quiero recoger, digamos, ese mensaje que tú nos has dejado a nosotros, ¿no? Y, y antes, pues, de despedirte, quiero pedirle a todos los que nos han acompañado y nos siguen acompañando que te despidamos con un aplauso, ¿no? Con un aplauso. No, gracias a Felicitaciones. ustedes por haberse aguantado este rollo. Gracias por la invitación y por haberse aguantado este rollo. Un No, gran placer. Oh, súper interesante, muchas, interesantísimo. muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chao. Adiós. Chao. Hasta la próxima.